Bueno, vamos ahora con el cartel Diálogo entre literatura y psicoanálisis, que está integrado por Soledad Podestá, Fernanda Taborda, Marisa Perfecto, Ana Paula Mostra Giovanni, Mastro Giovanni y Natalia Trejo. ¿Sí? ¿Eso? Sí. Bueno, voy a empezar a leer y después algunas cosas lo voy a ir aclarando lo que quise escribir. Bueno, cuando me acerqué al cartel Literatura y Psicoanálisis, mi interés estaba relacionado con el lugar que ocupaba la literatura en el niño y el adolescente. Este cuestionamiento no solo está atravesado por mi búsqueda teórica, sino también desde mi praxis. En el centro de salud donde trabajo, decidimos realizar talleres de lectura de cuentos para niños y otro espacio para adolescentes, considerando que a través de la lectura podemos comenzar a hablar de lo que nos preocupa, nos emociona o simplemente nos permite estar en una escena diferente a la de nuestra cotidianidad. En relación al taller de adolescentes, veníamos pensando los efectos de la pandemia en los jóvenes. En la consulta clínica o psicológica, en relación a las personas entre 14 o 17 años, surgían frases como no salen de la casa, están todo el día conectados al celular, se los nota desganados, con poco interés para realizar las actividades de la escuela. En relación a estos dichos, también conversamos sobre las pocas actividades que están ofreciendo culturales o deportivas. Además, algunos nombraban amigos que tenían en otros países o ciudades y que conocían en forma virtual. Entonces comenzábamos a preguntarnos si son lazos afectivos, si son lazos de amistad. Bueno, en los primeros encuentros en el taller se conversa sobre la posibilidad de que ellos, los adolescentes, puedan traer una nota periodística, un relato, una poesía, que llama la atención o simplemente que quisieran compartir. Desde los primeros encuentros y en las entrevistas anteriores, el temor era una palabra que estaba presente. Miedo a los que los rodean, miedo a que los lastimen, miedo a no agradar a los demás. Parecía que ese temor algunas veces le impedía salir de su hogar. En la búsqueda de cuentos para jóvenes, comienzo a leer los cuentos de la escritora y periodista Mariana Enríquez, cuestionándome qué generaría este cuento en este espacio. Encuentro un significante en común entre estos relatos y el discurso que se presenta a los jóvenes. La escritora despliega sucesos que se relacionan con la violencia, la pobreza, la incertidumbre. Entonces ahí me parecía que estaba bien definir que los cuentos de terror son diferentes a los de horror, que hablan sobre personajes sobrenaturales. Los de terror hablarían sobre situaciones reales. Bueno, esta escritora toma de Freud lo siniestro. Lo siniestro Freud dice que es cuando un suceso en donde es un suceso que nos produce angustia, temor, es aquella suerte de espanto que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. Se presenta cuando se desvanecen los límites entre la fantasía y la realidad, cuando lo que habíamos tenido por fantástico aparece ante nosotros como real, cuando un símbolo asume el lugar y la importancia de lo simbolizado. Bueno, tomo un cuento de esta periodista que se llama La Hostería. La escritora nombra en donde aparecen sucesos que desencajan de la escena. Lo digo como para tratar de situar lo que Freud llama lo siniestro, ¿no? Los personajes en el camino a la hostería se encuentran con una gitana, por ejemplo, que tiene la sangre pollera, después olor a carne quemada, y son sucesos que desencajan con la escena, pero que adquieren otro valor cuando otro personaje, muy por lo bajo, dice que en la hostería funcionaba un centro clandestino en la dictadura militar, en épocas de la dictadura. Vuelvo a tomar lo siniestro de Freud y dice: Sigmund Freud manifiesta que Heimlich, lo que es confortable, familiar,
Solo el factor de repetición involuntaria es el que nos hace parecer siniestro lo que en otras circunstancias sería inocente, imponiéndonos la idea de nefasto. En estos relatos, entonces, en los cuentos de terror, ¿cuál es el placer que sentimos para escucharlos? Si nos sentimos angustiados, resignificamos hechos que aparecen olvidados, aunque también un despertar de aquellos hechos que aparecen fugaces y sin sentidos. Tomo también párrafos del Malestar a la Cultura. Bueno, en el Malestar a la Cultura, Sigmund Freud manifiesta que tal como nos ha sido impuesta la vida, nos depara excesivos sufrimientos. Para soportarla, disponemos de lentivos. Nombra distracciones que nos hacen parecer pequeñas nuestras desgracias, narcóticos que nos tornan insensibles, y la sublimación de nuestras pulsiones. Además, describe el arte que nos proporciona un refuerzo fugaz ante los azares de la existencia, pero carece de todo poder suficiente como para hacernos olvidar de la miseria real. En este mismo escrito desarrolla cómo el mayor sufrimiento surge de las relaciones con los objetos, entre los objetos. El hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo sabía defenderse si lo atacaran, sino por el contrario. Es un ser cuyas disposiciones pulsionales también deben incluir una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no lo representa únicamente como colaborador y objeto sexual, sino también un motivo para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin su consentimiento, para apoderarse de los bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimiento, martirizarlo y matarlo. El malestar y la agresividad serían entonces inherentes a la subjetividad. Tomo varios párrafos y después cuento por qué los tomo, ¿no? En el texto Lo perecedero, Sigmund Freud habla de situaciones en las que el sujeto puede atravesar como una guerra o hechos traumáticos. Él dice, si los objetos son destruidos, nuestra capacidad amorosa vuelve a quedar en libertad y puede tomar otros objetos como sustitutos. Sabemos que el duelo, por más doloroso que sea, se consume espontáneamente. Una vez que haya renunciado a todo lo perdido, se habrá agotado por sí mismo y nuestro libido quedará en libertad de sustituir a los objetos perdidos por otros nuevos. Una vez superado el duelo, volveremos a construir todo lo que la guerra ha destruido y en terreno más firme y con mayor perenidad. Entonces, bueno, parecería que hay una conexión entre angustia, siniestro, duelo y sublimación. En las escenas terroríficas, parecería que algo se elabora en la escritura. Entonces vuelvo a cuestionarme, ¿qué placer sentimos al leer o escribimos hechos terroríficos? Sabemos que la angustia es la reacción frente a la pérdida del objeto o el peligro, y que el duelo es el desinterés por el mundo que nos rodea al constatar que el objeto amado ya no está. Pero Freud nos manifiesta lo perecedero que una vez que la libido vuelve a los objetos, requiere de un acto de creación sublimatoria. Entonces, a mi entender, todos los objetos se resignifican. No es solamente que la libido vuelva yo y vuelva a los objetos, una resignificación de todos estos objetos. Él dice, se van a construir en un terreno más firme. Bueno, entonces mi idea es, al continuar el trabajo, buscar esta relación entre angustia, sublimación y duelo, pero más tomado de otros autores. Y bueno, después le retomo un párrafo de La Hostería en donde relata este suceso de terror, es donde se desencadena el suceso de terror. Pero cuando iba a acostarse sobre la cama matrimonial recién hecha, desde afuera llegó un ruido que lo obligó a agacharse, asustadas. Fue repentino e imposible. El ruido del motor de un auto o de una camioneta, a un volumen tan alto que no podía ser real. Tenía que ser una grabación. Y después otro motor. Y entonces alguien empezó a golpear con algo metálico las persianas y las dos se abrazaron en la oscuridad gritando, porque a los motores y los golpes en la ventana se le agregaron corridas de muchos pies alrededor de la hostería y gritos de hombres.
y los hombres se corrían a horas, golpeaban todas las ventanas y las persianas e iluminaban con los faroles del camión o camioneta o auto la habitación donde ella estaba. Se escuchó un vidrio roto y más gritos. Florencia sintió cómo se hacía pis y no pudo contenerse. No pudo y tampoco podía seguir gritando porque el miedo no las dejaba respirar. Los faroles del auto se apagaron y la puerta de la habitación se abrió de par en par. Le puse el nombre de Carter y transitoriedades. Volver a relanzar el trabajo de Carter después de su primera jornada a cielo abierto requirió de cierta pausa, de un corte necesario para poder volver a empalmar con otras lecturas. Fue así que luego de ese tiempo nos dispusimos a generar varios encuentros de textos a la canasta, donde circularon algunas lecturas en voz alta, sugerencias de libros, intercambios de textos, y así fuimos divinizando nuevamente el trabajo que venimos tramando y compartiendo con las compañeras de Carter. Uno de los textos que se me presentó de forma insistente en estos tiempos es La transitoriedad de Freud. Texto que me acompañó en varios momentos donde me habitó la incertidumbre, la preocupación y por ende la ocupación de lo que se anda diciendo. Me refiero al contexto político y social que hoy por hoy nos atraviesa, donde tanto la construcción de 40 años de democracia como la cantidad de derechos adquiridos se encuentran en jaque y amenazados. Entonces fue que me sumergí en este texto que Freud escribió en 1915 a modo de colaboración en un volumen conmemorativo llamado El País de Goethe. Texto en el cual se le reconoce su talento literario y los sentimientos de Freud acerca de la Primera Guerra Mundial, la cual se hallaba en su segundo año. En este artículo, Freud comenta que estando de paseo en una campiña con dos amigos, surge un diálogo entre ellos, que le presta material para elaborar la siguiente pregunta. ¿Qué posición pueden tomar los hombres ante el carácter transitorio o efímero de lo bello y lo perfecto? Ya se trate de una belleza natural, del cuerpo o de los propios productos de la cultura. El estar afectado de este rasgo de caducidad opaca la posibilidad de su goce. Freud contextualiza esa conversación con el poeta y con su amigo que dieron lugar al ensayo. Había tenido lugar un año antes de que se desatara la guerra. Y entonces, refiriéndose a las pérdidas que ella ocasionó, hace un breve análisis acerca de las posiciones que los hombres toman ante lo perdido. Lo amado y preciado que la guerra les arrebató a los hombres, también puso al desnudo la caducidad de lo que se creía permanente. Freud discute con el poeta pesimista y argumenta que no cree que la transitoriedad de lo bello conllevara su desvalorización, y subraya, por el contrario, que puede significar un aumento del valor. Enfatiza que la restricción en la posibilidad del goce lo toma más apreciable. Dicha lectura me llevó a la necesidad de recordar una experiencia, una práctica que realicé hace algunos años en una institución del Estado, en un barrio de la zona oeste de la ciudad, donde junto a otros colegas y profesionales desarrollábamos un dispositivo que tenía por nombre Travesías en el Territorio. Este espacio estaba pensado para jóvenes que hacía tiempo se encontraban desafiliados de las instituciones del barrio, algunos de ellos involucrados en los circuitos delictivos. Travesías en el Territorio tenía como propósito, en un momento, porque fue variando, la construcción de una biblioteca, para luego, en un segundo tiempo, poner a jugar la lectura y la escritura de textos. Partimos de las preguntas de cómo abrir otras circulaciones posibles a otros mundos, otros tiempos, otros escenarios. Cómo ofrecer palabras que ayuden no solo a nombrar el mundo y habitarlo, sino fundamentalmente a interrogarlo, transformarlo y hacerlo un lugar más alojador. Estas preguntas nos llevaron a pensar diferentes estrategias de circulación de la palabra, convencidos de su importancia vital para el sujeto. Se trataba de un proyecto que apostaba a la lectura y a la escritura, apoyándose fundamentalmente en la literatura, generando un espacio lúdico para crear otras escenas posibles
en la que los jóvenes pudieran establecer otro tipo de lazos con sus pares, con los adultos, y también generar un espacio de pertenencia, un espacio en donde podía circular la palabra, y así crear en ellos otros mundos diferentes. Historias donde podían crear personajes fantásticos, héroes y antihéroes. Y ahí me llevó a leer el texto de Freud, El creador literario y su fantaseo, donde dice: ¿no deberíamos buscar ya en el niño las primeras huellas del quehacer poético? La ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. ¿Acaso tendríamos derecho a decir todo niño que juega se comporta como un poeta? Pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. El niño diferencia muy bien de la realidad su mundo del juego. Esos encuentros estaban pensados como, de alguna manera, constitutivos, estructurantes del psiquismo, donde el acceso a la literatura y a los bienes culturales en general los considerábamos como un derecho y no un privilegio. Cuando esto no se ha dado o se ha dado deficitariamente durante la infancia de un sujeto, sostener estos espacios, creo, posibilitan de alguna manera restituir un derecho. Y esto implica todo un tiempos subjetivos de construir confianza, intimidad, cercanía, para a partir de ahí dejarse invitar a escenas nuevas o desconocidas. La intención del espacio fue la de generar condiciones para que los libros que se fueron agrupando en la construcción de la biblioteca donaran palabras que posibiliten historizar e historizarse. A partir de lecturas seleccionadas por los mismos jóvenes, fue que comenzaron a crear las propias historias. Algunos jóvenes se animaron también a poner el cuerpo y teatralizarlas. Y ahí me llevó a leer el texto de personajes psicopáticos en el escenario, donde dice, tomé dos párrafos, ser espectador participante del juego dramático significa para el adulto lo que el juego para el niño, quien satisface de ese modo la expectativa que preside sus tanteos de igualarse al adulto. Y en otro párrafo que tomé, dice: el autor-actor del drama se lo posibilita, permitiéndole la identificación con un héroe. Y al hacerlo le ahorran también algo que el espectador sabe. Esa promoción de su persona al heroísmo no sería posible sin dolores, sin penas, sin graves tribulaciones que casi le cancelarían el goce. Bien sabe que solo posee una vida, que podría perder en uno de esos combates contra la adversidad. Por eso la premisa de su goce es la ilusión, o sea, el pensar es amortiguado por la certeza de que en primer lugar es otro el que ahí en la escena actúa y pena, y en segundo lugar se trata solo de un juego teatral que no puede hacer peligrar su seguridad personal. En tales circunstancias puede gozarse como grande, entregarse sin temor a emociones sofocadas, como lo son sus ansias de libertad en lo religioso, lo político, lo social y lo sexual, y desahogarse en todas las direcciones dentro de cada una de las grandiosas escenas de esa vida que ahí se figura. Y para finalizar, llegué hasta ahí, pero para finalizar retomo el texto de la transitoriedad y en el último párrafo dice: se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Lo construiremos todo de nuevo, y quizá sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes. Bueno, yo a mi trabajo le puse de título: las palabras hacen hueco, hacen cuerpo. Tremendo fallido. Quedé tildada. Tras la presentación del último Cielo Abierto, allá por principios del mes de agosto, luego de tanto trabajo que resultó intenso, conmovedor por momentos, caótico en ciertas ocasiones, sensible en otras, fue necesario hacer un corte.
Dicho corte fue cobrando cuerpo por las ausencias impostergables. ¿Por qué digo esto? Porque ahí las chicas se fueron yendo de vacaciones, volvía una, se iba otra y bueno, estuvimos mucho tiempo sin volver a juntarnos. A título personal, la realidad política me incomodó hasta el punto de hacer un segundo corte, que me alejó de las lecturas y me llevó a consumir más y más política. Me gusta usar el término consumir porque es algo que te lleva y aleja del deseo como sin opción. La política, más la inmediatez del presente, hacían que las lecturas que tanto tiempo habían ocupado en un pasado que no era muy lejano, pasaron a estar ahí como letargadas, como esperando a ser buscadas o reencontradas. Entonces caí en la cuenta de preguntarme, luego de las PASO, las famosas PASO, ¿qué me pasó? Obviamente estas letras hoy parecen ya estar caducas, porque hace no más de unos 5 días, o a partir del domingo, el interrogante pasó a ser otro, que lo diré unas letras más adelante. No quería dejar de traer estas palabras previas escritas meses atrás, porque también forman parte del recorrido. Si bien ya hoy parecen obsoletas, intentaré entramarlas. Allá por agosto el interrogante era ¿qué me pasó? Como si el deseo se hubiese detenido. Entonces me pregunté, ¿el deseo se detiene? ¿El deseo se interrumpe? En un intento de no ser cruda, aunque considero que las preguntas hacen dentro de una crudeza en el campo de lo real, entonces me dije y me interrogué por el deseo y sus avatares. Y ahí quedé. En la pregunta por los caminos del deseo. Frase de nuestra más uno, tras el primer cielo abierto. Frase que nos quedó como tatuada en el cuerpo. Y mis letras en este primer recorrido llegaron hasta la escritura de un poema. Puedo estar descalza y en silencio. Puedo leer el deseo lejano, incipiente, preso del caos. El azar, las miradas, los sentidos, el miedo. El síntoma es visible. Los siniestros avecinan un sinsentido. La violencia aglutina los excesos, sin recuerdo, sin memoria. Mi escrito quedó en este poema, para reencontrarme hoy, luego de las últimas elecciones del domingo, ante la pregunta, ¿y ahora cómo se sigue? Y acá estoy, empezando a intentar seguir y recordando la palabra pasaje, dicha por nuestra más uno, cuando hacíamos referencia al corte, y entonces a la necesariedad de un pasaje para el reencuentro con los caminos del deseo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, dice León Gieco en su canción Memoria. ¿Cómo seguir? Seguir en principio con la palabra. Y si el título del cártel es Diálogo entre literatura y psicoanálisis, no es sin preguntarme sobre el lugar de la palabra escrita y el lugar de la palabra hablada. Me pregunto por su función en el deseo. Y me pregunto, ¿está bien hablar de función? Me pregunto por su lugar, por su importancia.
¿Es el motor del deseo la palabra? Luego del domingo me sucedió que se despertó en mí una escritura un tanto desenfrenada. La escritura como necesidad, una escritura que venía para atravesar y aliviar mi cuerpo. Yo pensé, como si las compuertas de la represión se hubiesen abierto. Me pregunto, ¿un escribir que aflora para resguardarme? ¿Para resguardarme de qué? ¿De lo voraz que parece venir a precipitarme? Releo algunos versos de algo de lo escrito en este precipitar. La tibieza de los débiles, la ceguera de los incrédulos, letras muertas bailan embriagadas de odio. La mesura, la desmesura, la vergüenza. Mi vergüenza por deudas pasadas sin escribir. En el país de no me acuerdo, como decía María Elena Walsh, recuerdo los miedos, lo mortífero, lo siniestro. La libertad es mi destino como escritura de un pasado que me antecede y un presente propio. Escritura de lo perdido como desahogo de lo no tramitado. Mi consuelo es decir en letras lo que mi voz no grita. Mi consuelo es gritar lo que mis letras no escriben. Me preguntaba entonces por la función de la palabra en el deseo. A partir de esos cortes sentidos como detenimiento y luego el sentir de un despertar en esa escritura desenfrenada que hoy puedo llamar volcánica. Voy a tomar unos párrafos extraídos de elementos para una enciclopedia de psicoanálisis que creo teorizan de alguna manera este recorrido de mis cortes y despertares. La palabra implica un agujero de silencio en el cual cada locutor espera, en vano, el vocablo justo que correspondería a su deseo. A tal título, la palabra subtiende el deseo y la castración, puesto que se necesita otro cuerpo para asegurar el corte del que el sujeto se desprende y se vuelve a tomar. Todo el trabajo de la palabra consistirá en acosar a ese imposible objeto de deseo por medio de todo tipo de lenguas, entre ellas las del sueño y las del fantasma. Al mismo tiempo, la palabra separa al sujeto del gran otro, y una de las consecuencias puede ser el síntoma, pero también la sublimación. La palabra es un acto y también una producción de deseo, pues articula al sujeto con su estructura, que sostiene a la vez las leyes del lenguaje y del saber de la lengua del inconsciente. Ya terminando, Roland Barthes, en el grado sobre la escritura, dice del escritor: el escritor sigue los lenguajes realmente hablados, no como una producción pintoresca, sino como objetos esenciales que agotan todo el contenido de la sociedad. La escritura toma como espacio real de sus reflejos la palabra real de los hombres. La literatura ya no es orgullo o refugio. Comienza a convertirse en acto lúcido de información, como si necesitara, primeramente, aprender, reproduciéndolo, el detalle de la disparidad social. Se asigna la misión de dar cuenta inmediatamente, antes de cualquier otro mensaje, de la situación de los hombres amurallados en la lengua de su clase, de su región,
de su profesión, de su herencia o de su historia. Puedo pensar a partir de la inmediatez de este real que nos atraviesa, que cuando la palabra toma cuerpo, hace lugar al deseo. Y si toma cuerpo, hace cuerpo para poder resistir. Para terminar, traigo unas letras de Rodrigo Armoa, joven que se define como poeta villero. Escribir es un acto de resistencia. Escribir desde la villa es un acto de rebeldía ante un sistema que nos impone el destino de la delincuencia, la droga y o la pobreza. Me tuve que correr del camino. Escribo para contar, para gritar, para que me mires sin los prejuicios, para que me conozcas más allá de los estereotipos que vemos en la tele. El arte sirve para dejar una huella, para generar un cambio. Escribo porque es una necesidad que me brota por los poros. ¿Por qué la poesía? Porque sí. La poesía es un viaje de ida, pero también es el regreso a uno mismo. A mi trabajo lo llamé extravíos y pasajes. Intento escribir para este encuentro, que me tiene sin poder pasar del todo del escrito anterior, de lo anterior. Entonces se amplifican las palabras de aquella vez y escucho en esa espiral declamatoria los propios ecos de mi voz cuando decía: no sé dónde me conducirá este derrotero, tampoco puedo fijar un recorrido, pero hoy, aquí, solo espero haber escapado al discurso y haber tocado un cuerpo. Entonces rezo para tratar de encontrar algo que escribir, tocar un cuerpo y escapar un discurso. Insisto, hipnótica, tocar un cuerpo y escapar un discurso. Me pierdo de las compañeras, me pierdo con mis compañeras y exhaustivas, exhaustas, ocultas, detrás de algo que nos hace hablar, atravesamos extravíos. Extravíos del deseo, extravíos del discurso, extravíos de fracasos, extravíos de los cuerpos, extravíos libertarios. Ya no rezo en este extravío, simplemente vago, sin orientación y sin circuito. Extraviada como acto de no saber bien a dónde ir, perdida es que me suelto un poco de lo que me trajo hasta aquí e irrumpe una pregunta. ¿Qué hay entre el perderse y el control inerme y desvitalizante? Me asiste la voz de Marcelo Persia, la cariñosa voz, cuando dice: vivir supone también darse a un naufragio. Entre andar perdido y quedarse callado hay un naufragio y hay una posibilidad de darse a él. ¿Y cómo escapar a un discurso y tocar un cuerpo si no fuera en medio de un naufragio? Un cuerpo náufrago, con la historia de una afectación. Será, como dice Alexandra Cohen, hacerle lugar al cuerpo en su desatino, en su desacople, en su discrepancia, en su desajuste, en su repliegue, pero también en su expansividad, en su arbitrio, en su necedad, en su ilegibilidad y en lo que no puede dejar de leerse. Un cuerpo extraño y extrañado, porque la angustia también es una brújula que orienta, que cifra la presencia del deseo. Una brújula en el naufragio es entre la literatura y el psicoanálisis, refugio de donde asirse para demorarse.
de donde asirme. Mientras en este entre psicoanálisis y literatura se asemejan, se acercan, se rozan, se saborean, psicoanálisis y literatura encuentran en esa hendidura entre el ser y el saber del eros escrito en los bordes del cuerpo, donde el filo de la palabra corta, donde el tiempo se suspende, se subvierte, se multiplica, es otro. Así es que andar perdida, náufraga, me trajo un cuerpo entre otros cuerpos, sensibles y sensibilizados. El arte de un cuerpo que envejece inexorablemente, pero que también propicia lo nuevo e intenta novedades para no repetirse a veces. Vuelve a decir Kohan, creando un lugar en ese dejarse llevar por las palabras oscilantes y suscitar ese espacio privilegiado para atajar aquello que el cuerpo insiste en recordar y escribir un olvido posible. De eso se trata también. Dejándome llevar, me pregunto, ¿qué aparece en las ficciones de las verdades del cuerpo que se repiten, no cesando de insistir? Entonces advierto animada que un análisis, una escritura, alguna forma del arte, aunque no sean lo mismo, propician un espacio donde lo familiar pueda empezar a hacerse extraño, pueda ser cuestionado, reescrito y diverso. La crudeza de este presente, en que lo político irrumpe y conmueve lo social, lo cultural, los vínculos, puede ameritar contemplar la subjetividad de la época en nuestro horizonte. Me dejo ubicar por Silvia Oms cuando dice que en el capitalismo tardío no existe ninguna gracia por las obras. El saber se limita a la producción de objetos para paliar las carencias subjetivas. Y quien ocupa el lugar del ideal es el objeto, cenit, en definitiva del objeto. Miller dice que son los poetas quienes se dan cuenta de que nace un mundo nuevo, regido por la utilidad directa, mundo que expulsa la poesía. Asevera que el psicoanálisis toma el relevo de la poesía al dar lugar a su voto, devolver el encanto al mundo. Darme a este tiempo, para este diálogo entre la literatura y el psicoanálisis, me desafía. Me invita a compartir la provocación a la lógica de la época, promoviendo tensiones, al menos, desnaturalizando la relevancia de los objetos sobre los sujetos, cuestionando el lugar de objeto, de sujetos como mercancías, explorando las dimensiones de un lugar y un tiempo que se presten para vivir, para un común vivir, y no solo para existir y adaptarse. Es cierto también que la política, la vida, la escritura, el arte pueden ponerse al servicio de adormecer, de conformar, de repetir, pero sabemos que un análisis inventa modos inéditos de resistencia a la normalización que pretende acallar a la euforia que lo insta a saber todo siempre. ¿Qué será entonces escribir la verdad del cuerpo ficcionalmente en esta contingencia? Seguro que no lo sé, pero le hago un lugar a mi propia resistencia, a mis caminos laterales, a través de la única herramienta de la que disponemos, el filo de las palabras. Mientras Marcelo Persia dice en su propia voz, conviene reservar la idea de un común vivir para cercanías delicadas y provisorias, gustosas y quebradizas, con quienes decir, deberíamos pensar otra cosa y no sabemos qué, y estar seguros
que ese no saber es lo que nos interesa. Mientras hago silencio para hacerme lugar, porque sin metáfora no sabría cómo pensar la vida. Algunos sonidos, algunas tonadas dicen qué antiguo tiempo hace hoy en nosotros. Tomé esta frase de un libro de Pascal Quignard, El odio de la música, donde el autor trata de encontrar una articulación entre la música y el terror. Habla de los usos coercitivos y siniestros de la música en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Habría ciertas piezas musicales que portan sentido en torno a su articulación en la historia. Dice Quignard que rodeamos de lienzos una desnudez sonora, extremadamente herida, infantil, que permanece sin expresión en lo profundo de nosotros. Esos lienzos son de tres tipos: las cantatas, las sonatas, los poemas. Lo que canta, lo que suena, lo que habla. Con ayuda de estos lienzos y del mismo modo que intentamos sustraer al oído ajeno la mayoría de los ruidos de nuestro cuerpo, sustraemos a nuestro propio oído algunos sonidos y gemidos más antiguos. La música insiste desde los primeros tiempos del sujeto también en dirección al desarrollo cultural, como entramado discursivo que aloja identitariamente. En estos tiempos de excesos e incertidumbre, preciso abrazarnos mediante los bellos lienzos de la experiencia compartida con otros, que firme amarra, esperando encontrar algo que quizás no estaba allí. Dice Freud en su escrito Lo perecedero, se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura no ha sufrido menoscabo por la experiencia de la fragilidad. Con tanta noticia de fondo escucho otras voces en redes que anidan. Animate a vértela con una hoja en blanco a ver si te sale un poema. Y escribí La falsa orquídea, que es una planta que tengo en el balcón de mi hogar. Dice: esta vez no llegué a verla, la flor ya está marchita. Es que dura solo un día y aún así subsiste eterna en su nombre, como tantos otros nombres. Y en las yemas de mis dedos, en los oídos sin párpados, en los labios libres de anzuelos, abrazo las palabras y los silencios al porvenir. En Letra, Música y Voz, entre el arte y la ideología, Pablo Garrofe dice que lo que caracteriza al lenguaje musical y a la poesía cuando tiende a la música es el modo de juego del significante con el significado, no es el modo habitual del uso del lenguaje. Cuando hablamos, significante y significado tienen un vínculo mucho más estable, y el autor sitúa en la poesía y en el lenguaje musical cierta libertad respecto del significado. El significante predomina sobre el significado, dejado al libre arbitrio del lector. Siguiendo estas líneas y en relación con los discursos que actualmente nos atraviesan, que en gran parte abundan, blindados de yo a yo, donde parece agotarse el espacio para el intercambio desde la singularidad, y siendo que las orejas no tienen párpados, me acerco una vez más al análisis como recurso y posibilidad de una lectura diferente. Por último, una cita del Seminario 23 de Lacan que dice: uno solo es responsable en la medida de su saber. Uno solo es responsable en la medida de su saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? Es el arte, el artificio, lo que da al arte del que se es capaz un valor notable, porque no hay otro del otro que lleve a cabo el juicio final. Me quedo con esta frase para pensar, respecto del arte en relación con la sublimación,
Y como artificio en relación con la posición del analista, bueno, hasta ahí. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Yo agradecerles por ponerle tanta poesía, sí, realmente, porque es una alivio. El micrófono, hago esto nada más, creo que escucharon todo. Es un alivio y es muy grato, fue muy grato haberlas escuchado, así que bueno, nada, gracias por eso. Bueno, yo también les agradezco, la verdad que fue divertido como la última vez. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, pregunta, y si no, cerramos acá. Cerramos acá entonces. Bueno, nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Acá. A las 9, 9:30. 9:30. Bueno. Ay, perdón, sí, a las 9. Bueno, a las 9 entonces. Bueno, muchas gracias por venir.